Qué bendición. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Dígale a la persona que está a su lado, Dios te va a hablar. Quiero que me acompañe, por favor, a la palabra, libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice: si se embotara el hierro y su filo, ¿su qué? Su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Qué hay que añadir? Más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Permítame, yo le leo esta misma palabra en la Nueva Versión Internacional. Dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Ahí lo tiene en la pantalla, ¿cierto? Como dice entonces, dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Sabia y bien ejecutada. Y en esta noche quiero compartir el tema: ¿cómo está tu filo? Quizás algunos de los que están aquí, tú ama de casa que estás en este lugar, te has enfrentado a un escenario, a una situación incómoda, donde tienes que preparar tus alimentos, donde tienes que cortar quizás la carne o algún vegetal, y te has encontrado que tu cuchillo no tiene filo. ¿A cuántas mujeres les ha pasado eso? No hay nada más desagradable que enfrentarse a una situación como esa. Pero también quizás tú que estás aquí, que eres estudiante, que eres docente, que eres maestra, también te has encontrado en una situación donde tienes que cortar algo con unas tijeras y las tijeras están sin filo. ¿Cuántas maestras les ha pasado eso alguna vez? Evidentemente la falta de filo genera diferentes circunstancias, diferentes situaciones de incomodidad. Una vez había una historia donde había un joven, pero también había una persona madura, y ambas personas hicieron una competencia de cuál de los dos podía cortar más árboles en una cantidad determinada de tiempo. El joven, como contaba con el vigor, la fuerza, la juventud, empezó la competencia con su hacha y comenzó a cortar árboles de una manera acelerada, mientras que la persona más veterana, más experimentada, de más edad, cortaba los árboles aparentemente un paso más lento, y con la connotación de que el joven tenía la percepción de que la persona con más experiencia se tomaba un tiempo para descansar, mientras que el joven no descansaba y seguía cortando los árboles con mayor rapidez, con mayor capacidad desde su perspectiva y desde su visión. Cuando pasó el tiempo y cuando fueron a contar la cantidad de árboles que había cortado el joven y que había cortado la persona más experimentada, el joven se llevó una gran sorpresa, y la sorpresa fue que la persona con más experiencia había cortado mayor cantidad de árboles. Y la persona experimentada se arrimó al joven y le dijo: tú pensaste que cuando yo paraba estaba descansando, pero en realidad yo no estaba descansando, sino que yo estaba sacando un tiempo para afilar mi hacha. Dígale a la persona que está a su lado: necesitas afilar tu hacha. Y el joven, anonadado, aprendió la lección que la persona de experiencia, que la persona con mayor madurez le estaba dando.
¿Y por qué te cuento esta historia? ¿Por qué te doy este preámbulo? Porque hay momentos en nuestras vidas donde nos quedamos sin filo. La palabra dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces tú tienes que entender que a ti y a mí Dios nos ha dado armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Pero de la misma forma yo puedo ver en el pueblo de Dios, estudiaba acerca de los samuráis, de los guerreros, de los pueblos que utilizaban la espada, y me encontraba de que cuando un guerrero toma una espada y de tantas batallas, de tanto pelear en las guerras, de tanto uso de las espadas, la espada va perdiendo su filo. ¿Qué le va pasando a la espada? Va perdiendo su filo. Y fue esto mismo lo que le pasó al pueblo de Israel. Y yo quiero por favor que me acompañe al libro de 1 de Samuel, capítulo 13, y usted va a entender un poco más lo que Dios le quiere ministrar en esta noche. 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 19 al 20. Si ya lo tiene, diga amén. Mire lo que dice la palabra. Dice: y en toda la tierra, 1 de Samuel 13, 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Diga conmigo, herrero. Porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar. ¿Para qué cosa? ¿Para afilar qué? Dice la palabra: cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Entonces yo entiendo que hay momentos en nuestra vida donde comenzamos a perder el filo. ¿Y eso qué significa? Cuando comenzamos a perder el filo, comenzamos a perder la efectividad en lo que hacemos. Comenzamos a perder la efectividad en el liderazgo. Comenzamos a perder la efectividad en el ministerio. Comenzamos a perder la efectividad en la oración, en la búsqueda de Dios. Nos vamos convirtiendo en personas sin filo. Por eso pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿cómo está tu filo? ¿Cómo está tu filo? ¿Será que tú estás en esta noche, hoy aquí, y sientes que tu oración ha perdido su filo? ¿Sientes que la oración quizás no tiene la relevancia, la autoridad, el poder? Porque a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado momentos de tanto trabajar, de tanto hacer. Siento como a veces la oración pierde el filo. De tanto predicar, de tanto visitar, siento que la palabra que tengo pierde su filo. Pero esta noche Dios la ha escogido para que sea el momento y volvamos a hacer filo a las armas espirituales. Volvamos a afilar nuestra espada, volvamos a afilar nuestro arado, nuestro asadón, nuestra hacha, nuestra hoz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu filo? ¿Cómo está el filo? El pueblo de Israel, me llama la atención algo, y es que no tenía herrero. ¿Qué no tenía el pueblo de Israel? Y el herrero, ¿de qué me hablo? ¿Qué tipifica? El herrero era el encargado de fabricar las armas, de fabricar las herramientas para la batalla, de fabricar las espadas, las lanzas, pero también hacía las herramientas para la agricultura. Y los filisteos, que representan el enemigo, se habían encargado de que el pueblo de Israel no tuviera herrero. Otra cosa que nosotros podemos estudiar a través de esta palabra es que tú necesitas que tu casa, tu familia, tú te necesitas levantar como un herrero. ¿Cuántos dicen amén? Porque los herreros crean cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque los herreros tienen la capacidad de diseñar, de fabricar, de construir. Yo vengo a decirte de parte de Dios que necesitas entrar en ese nivel de herrero.
para que comiences a crear y a diseñar cosas nuevas. ¿Cuántos lo quieren? Que comiences a fabricar. Dios te ha dado la capacidad de fabricar, de diseñar, de construir. Dios le ha dado esa capacidad a todo hombre y a toda mujer que es hijo de Dios. Pero el enemigo, representado en el pueblo filisteo, quiere dañar esa capacidad en ti y en mí. Quiere robar esa capacidad de inventiva. Quiere robar esa capacidad de diseñar. Y eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Nos vamos convirtiendo en personas que no tenemos una palabra afilada, que no tenemos una oración afilada, que no tenemos una fe afilada. Y para avanzar en la vida cristiana, yo veo que necesitamos constantemente revisar qué tan afilado, qué tanto filo tenemos en nuestra fe, qué tanto filo tenemos en nuestra oración, qué tanto filo tenemos en nuestra palabra. Josué capítulo 5, Dios le dice a Josué: vuélvete a hacer cuchillos afilados para que vuelvas a circuncidar el pueblo de Israel. Necesitamos estar constantemente examinando cómo está el filo de nuestra fe. Porque a veces la fe, por las circunstancias, por las tribulaciones, por las luchas, por los fracasos, va perdiendo su filo. A veces nos vamos llenando y el depósito de la palabra que tenemos va perdiendo su filo. ¿Cómo está tu filo? Pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Cómo está tu filo? Y yo veo unos elementos interesantes en esta palabra en Primera de Samuel. Unos elementos interesantes. Mire, ¿qué dice el versículo 19? Que el pueblo de Israel tenía que descender ¿a dónde? Donde los filisteos. ¿Para qué? Para afilar sus armas. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tendría confianza de comprarle las armas a su peor enemigo? ¿Sí le daría confianza? Yo, si fuera su peor enemigo, y si usted fuera mi peor enemigo, yo le vendería las peores armas que tengo. Le cambio la pregunta. ¿Usted sería capaz de ir a afilar sus armas en territorio enemigo? Mire, ese era el contexto del pueblo de Israel. ¿Y por qué te enseño esto? ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que tener entendimiento de dónde vas a afilar las armas espirituales que Dios te ha entregado. ¿Y eso qué significa? Que es entonces los espacios de oración, los espacios de vigilia, los ayunos, los cultos, el discipulado, el grupo de oración. Esos son los escenarios donde tú y yo podemos afilar todas las armas espirituales que Dios nos ha entregado. No es en el mundo, no es en el trabajo. Son en los lugares donde Dios ha establecido que le busquemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál fue el problema del pueblo? Mire, es el mismo problema que yo veo en el pueblo de Dios hoy en día. Ellos bajaron y ellos comenzaban a afilar la reja de su arado. Y el arado tiene una connotación profética bien especial. El arado, cuando usted va y sale de la ciudad y usted ve a veces la tierra donde usted sabe que se hacen cultivos, el arado es el instrumento, es la herramienta donde se comienza a abrir surcos en la tierra. Y ya sea por tracción animal o por tracción humana o por tracción mecánica, el labrador, para preparar la tierra, para trabajar la tierra, tiene que tomar el arado y va caminando con el arado, y el arado va abriendo surcos en la tierra. Y cuando tú ves la etapa de finalización del labrador en la tierra, ese arado va formando caminos. ¿Qué va formando ese arado? Caminos. Y el arado representa el direccionamiento que tú y yo tenemos de parte
de Dios. ¿Qué representa el arado? El direccionamiento que tú y yo tenemos de parte de Dios. Porque yo veo en la iglesia mucha gente que no sabe de dónde viene y no sabe para dónde va, que viene a las iglesias y se sienta en las iglesias, pero no tiene destino, no tiene propósito, no tiene visión. ¿Por qué? Porque tiene un arado sin filo. Aun cuando la palabra dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Yo le decía a alguien, desde que yo me convertí, yo tenía claro a qué me había llamado el Señor. Yo tenía claro cuál era mi lugar de destino. Yo tenía claro cuando me convertí hace 17 años que en el tiempo, como dice la palabra en Eclesiastés, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Y cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, yo sabía que yo había nacido para servir al Señor. Y a pesar de que estudié por la gracia de la misericordia de Dios en una carrera profesional, me gradué como ingeniero, trabajé en las mejores multinacionales de este país, yo sabía cuál era mi destino. Yo tenía clara la visión para mi vida y para mi familia, que era servir al Señor. Pero la pregunta que Dios te hace en esta noche, ¿la tienes clara tú? ¿Sabes para dónde vas? ¿O estamos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, sin saber a dónde ir, sin saber a dónde tenemos que llegar? ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos un arado sin filo. El arado nos direcciona, el arado nos proyecta, el arado nos va marcando el camino por el cual debemos andar. Por eso la importancia de tener un arado con filo. ¿Cuántos van a afilar su arado? Levante su mano y diga amén. Usted tiene que saber hacia dónde va a caminar. Empresario que estás aquí, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la visión con tu empresa, con tu negocio? Profesional, colaborador de una empresa, ¿cuál es tu lugar de destino? ¿A dónde? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Líder que estás acá, servidor, diaconisa, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es la visión que Dios tiene contigo de manera particular? La palabra de Dios dice que sin visión el pueblo se desenfrena, que sin visión el pueblo perece. Por eso es importante estar renovándonos en la presencia del Señor, para estar renovando nuestra visión, la visión de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo está tu visión? Lo segundo que el pueblo de Israel tenía que venir a afilar, mírelo, allí está. Dice su hacha. Lo primero era el arado o el asadón, que eran herramientas similares para trabajar la tierra, para labrar la tierra. Primera de Samuel 13:20. Pero dice que lo segundo era su hacha. Diga conmigo, mi hacha. ¿Y para qué sirve el hacha, pastor? El hacha me representa el instrumento donde comenzamos a cortar ciclos negativos en nuestras vidas. La palabra en Mateo capítulo 3 dice que está el hacha afilada para cortar todo árbol que no da fruto. El hacha está para cortar lo negativo en nuestras vidas, lo tóxico en nuestras vidas, lo que no proviene de Dios en nuestra familia, lo incorrecto. Y yo recuerdo que cuando yo recibí esta palabra, yo le decía, Señor, ¿por qué si todos vienen a la misma iglesia? ¿Por qué si todos tienen los mismos pastores? Si reciben el mismo mensaje, reciben la misma palabra, la misma oración, el mismo discipulado, porque hay gente que avanza y hay gente que no lo hace y vive situaciones repetitivas, ciclos que se repiten una y otra vez? Entonces viene la enfermedad, una temporada, y después viene otra temporada, y después viene otra temporada, y se repite el ciclo una y otra vez. ¿Y por qué la iglesia? Si tú en la cruz del Calvario nos diste toda bendición. ¿Cuántos están bendecidos por el sacrificio en la cruz del Calvario?
Porque si tú cortaste, llevaste la maldición. A veces en el pueblo de Dios hay ciclos y temporadas que se repiten una y otra vez. Un ciclo de pobreza, hoy se repite el ciclo de escasez, se revuelve a repetir otra vez el ciclo de deuda. ¿Por qué? Porque no tenemos un hacha afilada. Cuando uno tiene un hacha afilada, uno puede tener en la autoridad que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, tener la autoridad para cortar todas las cosas que no provienen de Dios, para cortar la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Para cortar la pobreza. ¿Cuántos lo creen? Para cortar todo conflicto en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Pero para hacer eso necesitamos tener un hacha afilada. ¿Cómo tiene que estar el hacha? Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿cómo está tu filo? La iglesia, Dios ha empoderado a la iglesia para bendecir los territorios, para bendecir los pueblos. Dios ha empoderado a la iglesia para que dé soluciones, para que haga cosas nuevas en la música, para que haga cosas nuevas y lidere en lo social, en lo político, en lo profesional, en las artes, en lo empresarial, en las familias. Pero veo una iglesia a nivel general en el cuerpo de Cristo que le falta afilar sus armas espirituales. Y tú estás recibiendo esta palabra hoy. Dios te está activando. Y Dios te está diciendo con esta palabra que es el tiempo de volver. Porque evidentemente las armas espirituales se afilan en el lugar secreto. ¿En dónde se afilan las armas espirituales? En el secreto. ¿Cómo está el secreto, iglesia? ¿Cómo está el lugar secreto? ¿Cómo está el lugar de la oración? Es allí donde comenzamos a tener filo, donde volvemos a renovarnos. El filo me habla de la renovación. Quizás tú estás aquí y sientes que has caminado, que has corrido, que has batallado y te sientes que te has envejecido. Es tiempo de volver al secreto, porque en el secreto es en el lugar donde nos renovamos. Es en el lugar donde volvemos a obtener nuestro filo. Es en el lugar secreto. Como dice la palabra en Zacarías 4, dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Mire lo que dice la palabra, la que leíamos al principio. Por favor, colóquemela allí. La palabra en Eclesiastés 10:10, en la Nueva Versión Internacional: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. ¿Y eso qué significa? Que cuando perdemos el filo, comenzamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas. Comenzamos a perder la efectividad y queremos empezar a ayudar a Dios a nuestras fuerzas. Ese fue el problema de Abraham. Dios le había dado la promesa de que iba a tener un hijo, pero en Génesis capítulo 16, él no guardó sus oídos. Él se dejó de llenar de ansiedad. Él escuchó la voz de su mujer que le dijo que se acostara con su criada y trató de hacer las cosas en sus fuerzas. Trató de provocar el milagro en sus fuerzas. Cuando el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Y evidentemente a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando comenzamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas nos frustramos. Cuando comenzamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas nos decepcionamos. Cuando comenzamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, las cosas nos salen mal. A mí me ha pasado, yo no sé usted. Por eso es tiempo de volver al secreto. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero volver al lugar secreto. Yo quiero volver a tener esos espacios de renovación. Yo quiero volver a tener esos espacios donde vuelva a afilar. ¿Cuál fue la última arma que habla esta palabra?
la hoz. ¿Y sabe qué es la hoz? Para que usted de pronto lo tenga presente. Por tema de tiempo no voy a ser muy conciso, y con esto terminamos para orar y para ministrar. La hoz es ese elemento. Cuando usted mira los dibujitos que hacen de la muerte, que dibujan la calavera con la capuchita y con como un bastón, sí lo ha visto, como curvo. Esa es la hoz. Y es curvo porque la hoz se utilizaba para cosechar el trigo. ¿Para cosechar qué cosa? Y todo tipo de cereales. Entonces, como tenía un filo, los tallos de trigo comienzan y crecen y son muy altos, están llenos de espigas. El trigo representa la bendición y la abundancia. Entonces, el trigo no se cosecha cortándolo desde arriba o desde la mitad, sino que se cosecha cortándolo desde el tallo. Entonces, el segador, el labrador, cuando ya estaba la cosecha preparada, comenzaba a cortar. Solamente tenía que aplicar poca fuerza, porque eso de las herramientas afiladas de la hoz. Entonces él solamente pasaba y hacía, y los tallos caían. Y cosechaba el trigo. ¿Y sabe Dios qué me mostraba con esa palabra? Que hay muchas personas que ya están bendecidas y no se han dado cuenta. Tú que me estás escuchando hoy, Dios ya te bendijo en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú estás en la mitad de un campo extenso de trigo, de cebada, de producto, de bendición. ¿Cuánto lo creen acá? Tú ya estás en ese campo, en esa mies. Tú ya estás en esos campos productivos, fructíferos, abundantes. Estás en medio de la abundancia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque muchas veces no vemos esa abundancia reflejada en nuestras vidas, porque tenemos una hoz sin filo. Ese es el problema. Ya la bendición ya está para tu vida. Ya la bendición está. Tú ya estás en los campos de trigo. Recuerde que el trigo representa la abundancia, la prosperidad, la economía. Ya Dios nos la entregó. Pero ¿cómo la tenemos, pastor? Afilando nuestra hoz. ¿Cuál es el mensaje en esta noche de Dios para ti? Que es un tiempo de volver a sacar el filo, de volver a afilar la fe, de volver a afilar la palabra, de volver a afilar la oración. Una oración afilada es una oración revelante. Es una oración que conquista, es una oración que produce avance en el mundo espiritual. La iglesia tiene que ser entendida que Dios ya le dio una de las armas más poderosas, y es la oración. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu palabra? ¿Será que tienes una palabra afilada? ¿Será que en medio de la circunstancia del gigante tú abres tu boca y lo que sale de tu boca está tan afilado que vence la circunstancia, que vence el gigante, que vence la oposición? ¿O tenemos una oración sin filo? Recuerde que el pueblo también bajaba a afilar las espadas. Y hay mucha gente que uno la ve en las iglesias, que uno la ve en sus casas, y le dicen a uno: pastor, pero es que yo oro. Recuerdo una enseñanza del doctor Armando Alducín, que decía que una vez fue a visitar a una mujer a las 8 de la noche que había pedido visita pastoral. Y este hombre, el pastor Armando Alducín, fue y visitó a esta mujer a las 8 de la noche. Y el hijo de la mujer le abre y le dice: pastor, bienvenido, mi madre está orando. Y él le dijo: ah, qué bendición, o sea que el problema está mejorando. Le dijo: sí, pastor, amén. Y el pastor Armando Alducín esperó una hora, 9 de la noche, y nada, que la mujer llegaba.
esperó otra hora a las 10 de la noche y él le dijo al hijo de esta mujer, le dijo: yo ya me tengo que ir, yo ya no puedo esperar más. Y el hijo de esta mujer le dijo: pastor, espere, que allí como que está bajando alguien, es mi madre. Y fue bajando la madre de esta persona que estaba orando 2 horas por un problema, por una circunstancia. Y cuando vio al pastor Armando Alducín, le dijo: pastor. Y el pastor le dijo: hermana, ¿usted no estaba orando 2 horas? Sí. Devuélvase, porque no hizo nada. ¿Y sabe cuál es el problema? Que yo veo gente en el pueblo de Dios que está peleando con gigantes, pero está peleando con una espada sin filo. Está peleando contra el endeudamiento, contra la escasez, con una espada en su mano, pero la espada está sin filo. Está peleando para que la drogadicción no entre a sus hijos, no entre a su casa, para que el alcoholismo no entre, pero están con una espada sin filo. Están enfrentándose contra los espíritus y las potestades de divorcio, de conflicto en el matrimonio, pero la espada está sin filo. Pero ¿cuántos se van a levantar en esta noche y van a afilar las armas espirituales que Dios nos ha entregado? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie y vamos ahora. Cierre sus ojos. Y antes de hacer esta oración final, quiero saber si hay alguien que nos acompaña por primera vez a una reunión como estas. Levante su mano si hay alguien que ha venido por primera vez. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Dígale: Dios, yo te doy gracias. Vamos a levantar nuestra voz para afilar nuestras armas, para afilar las herramientas que Dios nos ha dado. Todo empieza con la oración. Levanta tus manos. Dígale: Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Dígale: Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias porque nos estás llevando a un nuevo nivel, Señor, de eficacia, de eficiencia, Señor, espiritual. Dígale: Padre, gracias, Espíritu de Dios, porque has traído revelación a mi vida, porque me has enseñado, Señor Jesús. Padre, gracias, Espíritu Santo, porque hoy yo quiero tomar la decisión de afilar las armas espirituales. Dígale: Señor, yo quiero levantarme en mayor comunión con tu palabra. Si tú quieres tener una espada afilada, la espada tipifica la palabra de Dios que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas. Dígale: Señor, que yo pueda tomar una decisión hoy de volverme a tu palabra, de sumergirme a tu palabra, Señor. Vamos, levante su clamor, iglesia. Levante su clamor. Levante su clamor. Dígale: Señor, yo necesito esa espada afilada, Señor, para vencer los Goliat, para vencer los gigantes. Dígale: Señor, oh, que yo me vuelva a tu palabra, Señor, que yo me meta en lo profundo de tu palabra. Vamos, iglesia, clame por esa palabra. Dígale: Dios, yo necesito tener afilada mi espada para proteger mi casa, para proteger mis generaciones, Señor. Oh, la palabra dice que todos tus enemigos caerían a filo de espada. Dios siempre le habló al pueblo de Israel y le dijo: tus enemigos caerán a filo de espada. Dígale: Señor, afila mi espada hoy. Levanta tus manos y clama. Dile: Señor, afílala, afílala. Vamos, iglesia, clama, clama, clama. Dile: Señor, trae un filo a mi espada, Dios, para poder cortar la cabeza de los enemigos espirituales que se levantan contra mi casa, contra mi iglesia, Señor, oh, contra mi familia, contra mi economía, Dios. Dígale: Señor, afila el arado, que es ese direccionamiento profético en tu vida. Dígale: Señor, yo quiero saber para dónde voy. Yo quiero, Señor, tener propósito, tener destino, tener significado. Dígale: Señor, todo velo en mi vida se rompe.
Hoy todo velo se rompe en tu vida. Todo velo se rompe. Recibirás la visión de Dios específica para tu vida, para tu casa, para tu ministerio. Dios comenzará a traer claridad en la visión. El velo que había sobre tus ojos ahora se va. Personas que estaban en ceguera espiritual, hoy Dios comienza a abrir sus ojos espirituales. Hoy Dios comienza a direccionar la iglesia. Hoy Dios comienza a direccionar tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Afila el arado. Dígale: afila el arado en mi vida, Señor. Afila el arado en mi vida, Padre. Afílalo, afílalo, Señor. Tu palabra dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Dios va a colocar convicción en el corazón sobre decisiones que tienes que tomar, decisiones que estabas pensando, que no sabías qué hacer. Dios te va a traer convicción. Dios va a traer respuesta cuando afiles tu arado. Dígale: Señor, afila el hacha. Afila el hacha. Vamos a orar. Sigamos clamando. Afila el hacha para romper. Ese hacha que trae una unción de rompimiento para romper ciclos de maldiciones generacionales repetitivas. Esos ciclos que no provienen de Dios, que no provienen del Señor, hoy se tienen que comenzar a romper. Rómpelo, dígale: Señor, se rompe todo ciclo. Se rompe todo ciclo repetitivo de pobreza, de escasez. Personas que tenían una temporada de abundancia, pero después venía y se levantaba nuevamente el ciclo de pobreza, de escasez. Hoy rompe ese ciclo. Rómpelo. Ese ciclo de deuda se rompe. Vamos, iglesia, rómpelo. Se rompe el ciclo de deuda. Se rompe los ciclos de enfermedad. Toda enfermedad que venía de una manera repetitiva en tu vida, que viene de una manera repetitiva en tus hijos, se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe, se afila el hacha, se rompe lo incorrecto. Pecados que se repetían, se rompen. Pecados repetitivos, la misma lucha, la misma dificultad, la misma falta en el carácter. Hoy se rompe a causa de una hacha afilada. Se rompe en el nombre de Jesús. Esos problemas en el carácter repetitivos, hoy se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tristeza, depresión que viene por ciclos, que venía de manera repetitiva sobre tu vida, se rompe, lo echamos fuera. Vamos, iglesia, rómpelo. Hay una unción de rompimiento en esta noche sobre tu vida, para romper ciclos negativos, para romper ciclos que venían a traer cosas incorrectas, enfermedad, tibieza. En el nombre de Jesús se rompe frialdad espiritual, se rompe toda frialdad espiritual, se cortan las raíces de amargura, resentimiento. Resentimiento se rompe ahora, se rompe la maleza, se rompen los espinos, se rompe la dureza. Corazones duros son, se rompen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y levante sus manos y dígale: Señor, tú ya me bendijiste, Señor. Tú ya has derramado tu bendición. Has derramado tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Hoy afilamos la hoz para cosechar la bendición que tú tienes para nosotros. Padre, una temporada de cosecha, una temporada de fruto, una temporada de abundancia, Señor. Con una hoz afilada la recogemos. Dígale: Señor, yo me levanto a cosechar. Levanta a ese hermano a cosechar. Dígale: afila mi hoz para cosechar, para tomar el fruto, para tomar la bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Hay bendición para este pueblo. Hay bendición para esta iglesia, Padre. Hay bendición para esta casa espiritual, Señor. Hay campos extensos, Señor, de cosechas de almas. Padre, tú levantas una generación que toma esas cosechas. Dígale: yo me levanto, Señor,
para tomar las cosechas, Dios, que le has dado a esta casa espiritual. Cosechas de almas que ya están, que ya Dios le ha entregado a este ministerio. Cosecha financiera que Dios le ha entregado a este ministerio. Ahí está, levántate a recibirla. Oh, cosecha, hay cosecha para este pueblo, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra hoy. Que esta palabra dé fruto al 30, dé fruto al 60, dé fruto al 100 por uno. Dígale, Señor, yo subiré, yo subiré, yo subiré a afilar mis armas. Oh, Señor, en la oración, en la vigilia, Padre, en la alborada, Señor. Esos son los tiempos, esos son los campos donde debes levantarte, afilar las armas espirituales. En el nombre de Jesús, en la casa de oración, en cada culto, Padre, tú levantas un pueblo entendido, Señor. Tú levantas un pueblo entendido, Dios. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos.